Caso clínico 2. Vamos a por él. Este es un paciente varón de 43 años de edad, sin antecedentes personales de interés, que nos viene derivado desde su médico de empresa porque le han detectado en la analítica de control de su empresa, un mes antes de la consulta, unas alteraciones del sedimento. Le han detectado un cociente albúmina-creatinina de 0,7 gramos-gramo. Acordaros de que eso se puede, cuando la unidad era la misma, miligramos-miligramo, gramos-gramo, lo podíamos convertir directamente a gramos-día. O sea que es como tener entre medio y 1 gramo, ¿no? 0,7 gramos al día de albuminuria. Y microhematuria, o sea, hematuria y proteinuria. En el interrogatorio, el paciente refiere que desde hace un par de semanas ha notado hinchazón en los pies y que en los tobillos y orinas espumosas. Y entre las exploraciones complementarias, aviso ya de entrada, esta es difícil, os viene a la consulta de nefro, ¿qué no le pediríais? ¿Qué no le pediríais? Bueno, pues 1, realización del sedimento urinario y nueva determinación de proteinuria con orina de 24 horas o cociente albúmina-creatinina. 2, una eco. 3, estudio inmunológico completo, lo subrayo porque esto es importante, incluyendo el complemento, los antinucleares, el anti-DNA de doble cadena, ANCA, antimembrana basaglomerular, complemento, inmunoglobulinas y antirreceptor de la fosfolipasa A2. Y 4, cuantificación de cadenas ligeras. Bueno, pues digo que es difícil porque esta pregunta tiene un poco de trampa. La clave está en que dentro del estudio que solicitamos ante alteraciones del sedimento, la verdad es que todo sería viable, todo habría que pedirlo, pero la falsa, la que no habría que pedir, en un paciente menor de 50 años de edad no sería obligatorio pedir una cuantificación de cadenas ligeras en la orina, justo porque al ser un paciente joven es poco probable que tenga un mieloma múltiple, pero bueno, que sepáis que todo entra del estudio de las alteraciones del sedimento que pedimos en la consulta. Y esta es una pregunta de abrir vuestra mente al diagnóstico diferencial de las afectaciones glomerulares. Antes de daros los resultados, antes de contaros qué ha pasado con este paciente, teniendo en cuenta los posibles diagnósticos diferenciales de una hematuria y una proteinuria en torno a 1 gramo, un poquito menor de 1 gramo, lo más probable es que este paciente tenga. Bueno, pues quiero que entre las opciones que os voy a dar, mesangial IgA, focal segmentaria, membranosa, nefropatía de membrana basal fina, enfermedad de Guth-Pasteur y glomerulonefritis mesangiocapilar mediada por inmunocomplejos circulantes. No os esperabais aquí 6 opciones, ¿eh? Bueno, pues quiero que elijáis 3 de ellas que creéis que podrían entrar dentro de vuestro primer diagnóstico diferencial, una que podría ser pero más raro y 2 que serían súper improbables, ¿vale? Si queréis pausar y pensar, pero vamos a por la respuesta. Las 3 que podrían ser con mayor facilidad, fijaros que están ordenadas por orden, ¿no? Las 3 primeras, una mesangial IgA, una focal segmentaria y una membranosa, aunque focal segmentaria y membranosa suelen debutar en forma de nefrótico y mesangial IgA suele debutar con brotes de hematuria macro, las alteraciones del sedimento inespecíficas sin tener un estudio inmunológico pueden corresponder a cualquiera de ellas. Incluso podría tratarse de una enfermedad de membrana basal fina, que si bien tiene un curso benigno, a veces puede dar lugar a hematuria y proteinuria. Y lo que seguro que no va a ser, no puede entrar dentro de vuestro diagnóstico diferencial en un caso clínico de estas características, es ni una enfermedad de Guth-Pasteur, ni muchísimo menos una mesangiocapilar, porque ambas debutan de forma muy agresiva. La enfermedad de Guth-Pasteur habitualmente como un nefrítico, que puede incluso ir con hemorragia pulmonar asociada, y la mesangiocapilar pues va a ser habitualmente un nefrótico impuro, con insuficiencia renal de entrada, con deterioro de la función renal. Tened en cuenta que esta paciente tiene función renal normal. Bueno, pues vamos a ir acotando un poquito más esas posibilidades, os voy a ir dando más información. El estudio inmunológico resulta que es todo negativo, menos los antiplados R, que son positivos a título alto. Y la ecografía renal nos muestra unos riñones con un diámetro mayor de 13,5 y 14 centímetros respectivamente. Aquí vemos una imagen de una ecografía renal, que ya os voy advirtiendo que es una ecografía renal normal, que nos sirva un poquito para repasar las cosas importantes. Veis que la médula es muy ecogénica, esto es importante porque hay una diferenciación muy buena con la corteza, una buena diferenciación córtico-medular. Recordar que muchas veces os ponemos la imagen del riñón derecho para que comparéis la ecogenicidad de la corteza con la ecogenicidad del parénquima hepático, que se parecen. Y la tercera cosa importante para asegurar que este riñón tiene una ecoestructura y un tamaño normal es el espesor de la cortical. En este caso la corteza tiene un muy buen espesor, si lo midiéramos en centímetros mide seguro más de 1 centímetro, que es lo normal, así que tenemos un riñón de aspecto completamente normal.
Bueno, pues fijaros que aquí hay un dato muy importante, los riñones están bien, la función renal sigue estando conservada, pero mucho ojo, cuando comprobamos la proteinuria, esta proteinuria ya es un poquito más alta, esta proteinuria ya se ha puesto en 2,4 gramos al día, va evolucionando de forma relativamente rápida. ¿Qué creéis que será lo más apropiado en este caso? Os voy a fundir el cerebro porque ya sé que todos estáis pensando en el mismo diagnóstico. Iniciar tratamiento inmunosupresor, iniciar tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, plantear la realización de biopsia renal o iniciar tratamiento antiagregante. ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Chan, 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 chan. Bueno, pues en este caso entiendo todos los que habéis contestado la 3 y hasta hace un año lo compartíamos, ¿vale? Pero hay muchas novedades en el manejo de la nefropatía membranosa. De hecho, ya las guías terapéuticas lo que nos están diciendo es, ojo, la nefropatía membranosa, el diagnóstico lo hacemos justo para tener un diagnóstico de certeza de un síndrome nefrótico de etiología incierta. ¿Qué ha ocurrido con las membranosas primarias o idiopáticas? Pues que son más del 70% de los casos y que tienen títulos de antiplados R positivos a títulos altos la mayoría de estos pacientes. Sabemos que si hay un antiplados R muy alto y el paciente tiene proteinuria en rango alto que ya tiene 2,4 gramos, pues este paciente, blanco y en botella leche, tiene una nefropatía membranosa. Y sabemos que la biopsia inicial no aporta más información o demasiada información más allá del diagnóstico de una membranosa. Con lo cual, si tienes antiplados R a título alto, ya no sería obligatorio 100% hacer una biopsia renal. Podríamos prescindir de ella y valorar el tratamiento antiproteinúrico viendo evolución del paciente, ¿vale? Una de las grandes novedades de estos últimos meses. Se inicia tratamiento con irbesartán, pero a pesar de ello, el título de antiplados R sigue siendo elevado. La función renal se ha ido deteriorando, aquí muy importante, ha hecho deterioro de la función renal, creatinina de 1,7 miligramos de decilitro y la proteinuria ha ido aumentando hasta 4 gramos día. O sea que ese margen que damos en la nefropatía membranosa habitualmente de 6 meses, pues no nos está funcionando bien. A los 6 meses ha empeorado la proteinuria y ha deteriorado función renal a pesar de haber utilizado dosis altas de un ARA2. ¿Qué creéis que sería lo menos recomendable en este caso? Mantener tratamiento con ARA2 y añadir un IECA, iniciar tratamiento con corticoides y ciclofosfamida, iniciar tratamiento con corticoides y rituximab o realizar biopsia renal. Bueno, pues en este caso lo menos recomendable, y esta pregunta la podéis contestar casi por descarte porque conocéis que el doble bloqueo está desaconsejado, lo que no haríamos sería combinar un IECA o un ARA2. El doble bloqueo no lo debemos utilizar de entrada, solo en casos muy concretos, Y el tratamiento inmunosupresor, que está justo indicado cuando el paciente deteriora función renal o la proteinuria sigue siendo persistentemente nefrótica a los 6 meses, pues debe ser combinado, o corticoides y ciclofosfamida, corticoides rituximab, corticoides cloramucil, corticoides tacrolimus, corticoides ciclosporina, hay un montón, ¿no? Pues los más importantes son los que tenéis en este caso clínico, corticoides ciclofosfamida o corticoides y rituximab. De hecho, sería una pregunta top, pero bueno, por lo menos que os suene que en pacientes que tienen una función renal más o menos conservada, hasta 2-3 de creatinina, se podría plantear, pacientes sin insuficiencia renal grave, se podría plantear corticoides y rituximab como primera opción, sobre todo si la función renal es normal, pero está dando muy buenos resultados la combinación de los corticoides con el rituximab. Y aquí sí es importante hacer una biopsia renal. Ojo que llevamos años y años diciéndoos que la biopsia es imprescindible para una membranosa, pues aquí hay matices. Ahora la biopsia es imprescindible si no tienes antiplados R positivos, porque tienes que llegar al diagnóstico, pero si los tienes positivos puedes esperar y biopsiarlos solo en casos de mala evolución. Os recuerdo cómo son las imágenes de una biopsia de nefropatía membranosa. Recordar que por un lado vamos a encontrar spikes en la tinción de plata, que serían estas puntitas que salen alrededor de las asas capilares, que en realidad lo que marcan son las membranas basales que se han sintetizado entre los inmunocomplejos in situ en el subepitelio, y de hecho es muy frecuente, esto que os voy a marcar ya es muy pro, esto que os estoy marcando aquí en amarillo es un patrón apolillado, que realmente es como si estuvierais viendo desde arriba la membrana basal saliendo hacia afuera, como estalactitas, como si os pusierais en el techo de una caverna y fotografiarais hacia abajo, ¿vale? Ese patroncito apolillado. Aquí se ven los spikes otra vez. Y aquí otra vez ese patrón apolillado que os comento. Bueno, es muy difícil de ver, pero por lo menos que estéis preparados para una biopsia con una tinción de plata. La imagen de la inmunofluorescencia tendríamos claramente
el negativo del anterior, ¿no? Aquí tendríamos cada puntito verde son los inmunocomplejos in situ en el subepitelio, cada puntito verde me está señalando los inmunocomplejos del subepitelio. Se dice que en la membranosa la inmunofluorescencia muestra la copa del árbol, ¿no? Es como toda la periferia, como la copa de un árbol, y por ejemplo en una IgA, que es el mesangio, estaríamos dibujando el tronco y las ramas del árbol, que son las áreas mesangiales, las zonas centrales. Sin embargo, en la membranosa es la copa porque es todo el subepitelio. Me estoy viniendo arriba, ya me centro. Vale, no creo que vaya a ser tan difícil la pregunta de Mir, pero bueno, ahí estáis. Y entre los datos que nos dan en el informe de la biopsia, y ya estamos llegando al final del caso clínico, destaca la presencia de abundantes spikes, estadio 3, acordaros que el estadio 1 todavía no se veían, estadio 2 ya veíamos aparición de spikes y estadio 3 empezaban a tener un techito, un 30% de glomérulos con lesiones de esclerosis segmentaria y focal y un 25% de glomérulos con fibrosis intersticial. O sea, estadio 3, 30% de lesiones de esclerosis segmentaria y focal y 25% de fibrosis intersticial. El pronóstico de este paciente es malo por todos estos motivos menos uno, señálelo. Encontrarse en fases avanzadas de la enfermedad, estadio 3. Tener proteinuria mayor de 3,5 gramos a pesar de intentar tratamiento con bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona. Presentar deterioro del filtrado glomerular o presentar lesiones de irreversibilidad, esclerosis en glomérulo en intersticio. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues esta es una de las novedades de los últimos 4 o 5 años que llevamos contando repetidamente en clase y que ya ha sido pregunta del MIR. Los estadios 1, 2, 3, 4, el número de spikes, no condicionan el pronóstico. Da igual cuántos spikes haya, porque son reversibles y de hecho es uno de los motivos por los que ahora, si tenemos antiplados R a título alto al diagnóstico, no sería imprescindible biopsiar porque no vas a ver nada, el número de spikes no te condiciona la evolución. ¿Qué te lo condicionan? Como siempre, las lesiones de irreversibilidad, lesiones de fibrosis, sobre todo la fibrosis intersticial marca mucho pronóstico, aunque la patología sea glomerular, al final hay vasoconstricción, sufre mucho el intersticio y vamos a tener tanto esclerosis en el glomérulo como fibrosis a nivel del intersticio. Esas sí marcan y por supuesto la proteinuria mantenida o el deterioro del filtrado glomerular. Y con esto, segundo caso clínico completado.